Voy a leer en este día del Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 1 y 2. El Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y nuestro tema en este día es la legión de los demonios. Este es un milagro que puede ser dividido fácilmente en tres partes. Tenemos que revisar el milagro, contemplarlo, luego tenemos que ver cómo el Evangelio de la Gracia Redentora es enseñado e ilustrado en este milagro. Y finalmente tenemos que ver cómo es que la ilustración del milagro habla a los creyentes de una manera muy especial. Bueno, este es un milagro famoso y aún controversial. En los años 1880, como ustedes sabrán, hubo un debate muy largo que duró meses y era un debate público que se dio a conocer en los periódicos, en las revistas, y el debate fue entre el primer ministro Gladstone y Thomas Huxley, que se conocía como el Bulldog de Darwin. Una descripción que él mismo se dio, y Huxley estaba en contra de la inspiración de la Escritura. Él se describiría a sí mismo como un agnóstico, pero en efecto él era ateo. Era un naturalista muy británico, estudió anatomía, era un catedrático de anatomía, pero no era tan bueno como pensador. Sin embargo, él era un ateo militante. Y el debate empezó entre Huxley y el primer ministro, y empezaron en el libro de Génesis, y empezaron con la credibilidad del relato de Génesis. Y Gladstone estaba defendiendo el relato de la creación en Génesis. Imagínense que hoy en día un primer ministro tome esa posición. Gladstone, como sabemos, era un anglicano, pero sin embargo, él creía en la inspiración y en la autoridad de la Escritura. Y él, pues el debate de alguna manera llegó a esta parte en la cual estamos leyendo en este día, Marcos capítulo 5, en relación a la expulsión del demonio. Y Huxley pensó que esto era un escándalo, no que él haya pensado que esto verdaderamente pasó, sino que él pensaba que esto era una violación de la propiedad privada y que se tenga que destruir a todos ese hato de cerdos, y estaba en contra de todo esto. Por supuesto que el primer ministro dijo que ellos eran judíos y era en contra de la ley dada a los judíos en ese periodo que ellos tengan que tratar con cerdos. Y Huxley, citando a Josefos, él dijo que no habían judíos en las 5 ciudades en Decápolis y que era un territorio gentil. No habían judíos. Pero el primer ministro y su posición fue que, bueno, le dijo, puede que este sea un argumento del historiador Josefos, pero está en la Biblia y ese es un registro bíblico e histórico y eso es lo correcto. Es cierto que era un territorio gentil, pero habían judíos ahí. Bueno, ese fue el debate y continuó acaloradamente entre los dos hombres. Los historiadores dicen que Huxley le fue mejor en el debate, que él mostró cómo es que el primer ministro estaba pobremente armado teológicamente hablando. Pero cuando tú lees por ti mismo lo que se escribió de este debate, se ve que Thomas Huxley,
Era un hinchado, un pretencioso, e insultaba tremendamente al otro lado, es decir, al primer ministro. Y Gladstone manejó este caso de manera muy buena. Bueno, suficiente de todo esto porque no nos edifica, sino el decir que hoy en día, miren que casi nadie en la vida pública hoy en día tiene un entendimiento o conocimiento de la revelación de Dios de las Escrituras. Casi nadie entiende las enseñanzas básicas de las Escrituras en la vida pública. Y esto no estamos hablando de lo político, esto tiene que ver con todos los partidos políticos. ¿Y cómo es que tú podrías ser un ministro del Interior sin entender la depravación del ser humano, la corrupción del ser humano? Y que tú creas ingenuamente y neciamente que todas las personas son buenas en el fondo. ¿Cómo puedes ser un ministro del Interior con este tipo de pensamiento en tu cabeza? Qué tragedia en la cual estamos hoy en día. Bueno, venimos entonces a este milagro. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadaneros. Versículo 2. Y cuando salió el Cristo de la barca, había muchas barcas, te acordarás en los versículos anteriores, habían barcos pequeños. Cristo había estado predicando de las costas de Capernaum a multitudes. Ellos también estaban en las barcas de pesca. Y de acuerdo al Evangelio de Mateo, habían 2 hombres endemoniados. Marcos solo se enfoca en uno de los 2 endemoniados. Posiblemente en los eventos, Marcos ilustra con más amplitud que Mateo en los milagros. Pero bueno, aquí habían 2 endemoniados y eran muy salvajes y vivían en las tumbas, y el lugar podría ser identificado hoy en día como en la laguna de Tiberias, en el sureste, donde existe un lugar que se menciona como acá en el registro, donde fueron echados los cerdos, y habían también cuevas rocosas que se usaban como tumbas. Entonces habían estos 2 hombres que vivían alejados de la sociedad y vivían en estas tumbas. Y ven que estos 2 barcos se acercan, o estos barcos se acercan, y ellos ven que Cristo sale de uno de los barcos. Y yo me imagino, pero simplemente esto es especulación, que ellos mirarían y dirían, estos son pescadores, pero no están pescando, dirían los endemoniados. No tienen el equipamiento para pescar, sus redes. Y tal vez ellos posiblemente también se arrodillaron y oraron, porque algo hizo que estos hombres identificaran a Cristo. Sin duda ellos habrían escuchado de Cristo antes, de este hombre que obraba semejantes milagros, que este hombre era el Mesías. Y he aquí, ahí está él con sus discípulos y muchos otros. Y tal vez ellos se dieron cuenta de quién era Jesús y posiblemente se arrodillaron y oraron, no sabemos. Y tal vez ellos pensarían que este es Jesús, el Nazareno. Y también tú podrías suponer que ellos sabían que él era Jesús el Nazareno, porque ellos eran poseídos o estaban poseídos con demonios, y el conocimiento que tenían era demoníaco en relación a Jesús, porque los demonios lo conocerían. Pero inmediatamente nos enfocaremos en uno, en realidad, de los endemoniados.
enseguida Jesús con los que venían se encuentra con un hombre que tenía el espíritu inmundo. Y el versículo 3, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Y en Lucas se dice algo más. Una o dos más palabras también se adiciona en Mateo. Porque muy a menudo se le había atado con grillos y con cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. ¿Y qué ilustración de este hombre? Era antisocial. Él junto con el otro se habían retirado de la sociedad, no podía ser domado. Mateo dice que la gente tenía miedo de pasar por donde él estaba o acercarse a él, puesto que él tal vez gritaría y les atacaría. Y aquí se nos dice que el hombre estaba gritando, pero el verbo griego es interesante, que se usa más para el grito de un animal, de un ave, muy fuerte. Y creo que la versión autorizada del King James está siendo delicada en traducir. Pero era un grito muy, muy fuerte, como cuando alguien viene a interferir con el nido de un ave salvaje y el ave empieza a chillar. Entonces, este endemoniado también se lastimaría, estaba día y noche en las montañas y en las tumbas, y estaba gritando y se cortaba con piedras. Entonces él estaba molesto, no podía controlarse a sí mismo, no podía ser controlado, él era agresivo y era salvaje en todo sentido. Y lo más curioso en el versículo 6 es que cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió, y vemos ahí que tiene una preocupación genuina y se arrodilló ante él, le adora. Esto es maravilloso. Algo de este hombre tiene un gran sentido de necesidad. Quiere algo. Y tú podrías simplemente asumir que él sabía que era Jesús de Nazaret y quería ser liberado del demonio. Él quería ser aliviado de esto. Él quería ser liberado de esta condición en la cual se encontraba. Entonces él se postra ante Jesús y corre a él, tan rápido como pudo. Y sin embargo, la voz que salió de él era lo opuesto de lo que el hombre quería. Versículo 7, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y luego él pide a Jesús poderosamente que no le tormente. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Entonces la mitad de este hombre quiere algo, quiere libertad, quiere ayuda. Y la mitad de él dice: no me atormentes. Y entonces, ¿por qué él pensaría que Cristo quería atormentarle? Por supuesto que el que habla es el demonio en relación a la tormenta. A este hombre ya se le había dicho o al demonio en él, que se vaya, porque le decía, o ya le había dicho, dice el griego: sal de este hombre, espíritu inmundo. Entonces este hombre está dividido. Tal vez es el hombre que quiere la liberación, pero el demonio controla a este hombre. Y el demonio cree que Cristo representa el tormento. Y estos factores son muy significantes para nosotros, como lo veremos. Y Cristo le pregunta: ¿y cómo te llamas? ¿Por qué Cristo le preguntó eso? Cristo sabía la respuesta, porque Él era Dios. Pero Cristo le pregunta para beneficio de los discípulos y también por el registro y también para beneficio nuestro. Es importante que nosotros escuchemos la respuesta, pero Cristo ya sabía la respuesta.
Y respondió el hombre diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Bueno, tú sabrás cuántos hombres habían en una legión de romanos. Eran como 6,000. Entonces había un número vasto de demonios. No podrías decir automáticamente 6,000, pero eran muchos demonios. Hoy en día la posesión demoníaca es muy rara. Tú tendrías que cooperar en realidad con los demonios de la oscuridad de una forma oculta o en lo oculto, y tendrías que pedirles que vengan a ti. Pero uno de los beneficios de Cristo es que cuando Él vino, la ocupación de los demonios la ocupación involuntaria de los demonios en los seres humanos terminó. Pero hoy en día tú tendrías que cooperar con un demonio para que te posea. Entonces todos nos beneficiamos en este sentido de la venida de Cristo, aun los perdidos. Legión me llamo porque somos muchos, dijo él. Y le rogaba mucho este hombre endemoniado que no los enviase fuera de aquella región. ¿Y por qué no querrían dejar esa región? Habían judíos en esa región y ellos estaban haciendo algo que no deberían hacer los judíos. Y la palabra que se usa acá da relación de que esta era una región pagana. Versículo 11. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando, como 2,000, se nos dice de acuerdo a los expertos, pero era un gran hato. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y no voy a tratar de decirte por qué es que pidieron eso. Podríamos simplemente especular. Versículo 13. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Cristo sabía que esto pasaría. Podríamos preguntar de manera legítima, ¿por qué es que Cristo permitió que estos demonios ejecutaran a los cerdos? Los demonios tal vez no se darían cuenta que al entrar a los cerdos ocasionarían esta catástrofe, pero la respuesta es obvia. Era necesario que el hombre de quien los demonios fueron echados, y también para el beneficio de los que observaron, y también para nosotros, fue necesario que el poder destructivo de los demonios, destructivo y la maldad, sea destruido. Solamente echar a estos demonios, nosotros no podríamos ver qué es lo que le pasó a los demonios, y nosotros no podríamos darnos cuenta el poder destructivo de los demonios y la muerte que se suscitó debido a la actividad demoníaca. Pero el hecho de que murieron este hato de cerdos con los demonios en ellos nos muestra el poder devastador del poder de los demonios. Esto es entonces una demostración, también una demostración del poder de Cristo. Si esos demonios que hayan entrado a los cerdos, y si eso ocasionó que murieran estos cerdos, entonces ¿cuán grande sería el poder de Cristo?
y eso demostró su divinidad y poder. Pero también es una lección del infierno y del juicio. Esto es lo que pasa cuando nosotros vivimos nuestras vidas bajo el poder y la influencia de Satanás y de la oscuridad, ignorando la ley, ignorando a Dios, simplemente en manos del enemigo, del malvado. Y esto lleva al juicio y a la muerte. Entonces tú entiendes por qué Cristo permitió que pasara esto, porque había una ilustración poderosa. Versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Claro que ellos se defenderían a sí mismos, no querían ser culpables por la pérdida de los cerdos. Ellos eran pobres. Entonces ellos querían que toda la gente de esa región sepa que no era su culpa, sino fue debido a la visita de este predicador visitante, este profeta. Y toda la gente salió a ver el espectáculo. Salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Versículo 15. Vienen a Jesús, donde él estaba, y vemos estas palabras maravillosas. Y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido, antes no estaba vestido, y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Tú sabes, los predicadores de antaño, ellos acostumbraban a predicar de este pasaje. Y eso lo ves en los sermones de antes. Y a ellos les gustaba. En lo que se trata a los tres clamores. Hay tres clamores en este pasaje. Hay cinco en realidad los clamores, pero hay tres particularmente que son importantes. El primero está en el versículo 10. Y le rogaba mucho, este es el hombre endemoniado, obviamente, antes que sea liberado de los demonios, y le rogaba mucho, clamaba que no los enviase fuera de aquella región. Y el segundo está en el versículo 12. Y todos los demonios le rogaron, y le rogaron todos los demonios. Este es el segundo clamor o ruego. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y el tercer clamor o ruego está en el versículo 16 y 17. Y les contaron los que lo habían visto cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle, la misma palabra, clamarle, pedirle. Clamaron que se fuera de sus contornos. Entonces se acostumbraba a predicar sermones en relación a los tres clamores o ruegos. ¿Y cómo era? Bueno, en principio, en el versículo 10, el hombre endemoniado dijo: déjame en el mundo, no interfieras conmigo. Él le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y es la misma reacción que ilustra nuestra reacción cuando por primera vez escuchamos la predicación del Evangelio. Escuchamos que Cristo vino a sufrir y morir por los pecadores y que nosotros teníamos que ir a Él y confiar en Él y recibir nueva vida y relacionarnos con Dios y caminar con Él y ser transformados y cambiados, y que se nos dé vida espiritual y que seamos encaminados en la senda celestial. Y lo primero que hacemos es rogar, clamar, que se nos deje en el mundo. Déjame donde estoy. No me saques de esta parte, de esta región. Estoy feliz como soy. Y esa es nuestra primera reacción. Rogamos para que se nos deje en paz. No me digas acerca de Cristo, decimos. No me digas acerca del arrepentimiento y la conversión y la nueva vida y el cielo. Déjame donde estoy en este mundo, con las cosas materiales. Simplemente en la carne y en el tiempo de este mundo en el cual vivo. Y así yo pueda vivir mi vida como yo quiero.
sin amar a Dios, sin tener interés por Él. Este es el primer ruego. El segundo ruego está ahí en el versículo 12. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Preferimos estar dentro de los animales, en los animales. Pero eso nos ilustra en cierta manera, extrañamente. No quiero ser una persona convertida, decimos. No quiero tener vida espiritual, orar a Dios, entendiendo los propósitos de mi ser y de mi creación, encaminándome al cielo, viviendo para la justicia, batallando contra el pecado, viviendo para el Señor, orándole, agradándole a Él. No quiero esto, prefiero ser un animal. Prefiero no pensar ni razonar. Prefiero estar en el bar, emborrachándome, sin poder pensar. Prefiero ser una persona baja en vez de ser una persona alta, sin entender a Dios, sin vivir para Él. Simplemente superficial, como los animales, viviendo en la superficie de la tierra. Iré a lugares de entretenimiento, tomaré las drogas suaves, la música, y me moveré como lunático, como necio, y disfrutaré las cosas insustanciales. Prefiero ser un animal a medias que un hombre o una mujer que camine con Dios, apreciándole, estando bajo su voluntad, contemplándole. Este es el segundo clamor. Déjame ser solo un ser humano a mitad, sin aspiraciones espirituales o sin vida para Dios. Y luego el tercer clamor que está en el versículo 17. Y comenzaron a rogarle y le rogaron que se fuera de sus contornos. Cuando ellos vieron qué es lo que Cristo había hecho con este hombre endemoniado. Ellos se asustaron, dijeron: no quiero ser cambiado, no quiero ser hecho una nueva persona, no quiero conversión. Vete, déjanos en paz. Vuelve a esa tu barca y cruza el lago y vete. Y Cristo lo hizo. Cristo se fue. No se fue del todo, porque habían algunas personas ahí que serían convertidas. Él dejó un mensajero, de lo cual hablaremos después. Él dejó al hombre endemoniado que ya no era endemoniado, y él testificó de Cristo y les hablaría de lo que le pasó. Pero la mayoría de la gente ahí, debido a ellos, Cristo se fue. Y si tú le dices a Jesucristo: vete, al Salvador y Señor, si le dices muchas veces que se vaya, Él se irá. Él se irá de ti, te dejará, y nunca más serás tocado. Y nunca más serás llamado. Y tu fe será sellada. Y estarás encaminado a la eternidad y a la ruina eterna. Entonces ves que los predicadores de antaño predicaban acerca de los 3 ruegos del alma perdida en relación a Cristo. Y esto nos habla mucho. Pero en medio de todo eso había el hombre que fue curado y salvado y fue restaurado. Y él amaba a Cristo. Y él quería estar con Él. Y él clamó a Cristo, pero de manera opuesta. Déjame seguirte. Déjame quedarme contigo. Y Cristo le dijo: no aún. Eso es lo que Él le dijo. Y eso es lo que Él nos dice a nosotros cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y le encontramos. En parte, algo de nosotros quiere estar con Él inmediatamente, en la gloria.
Pero no. Momentáneamente se nos designa estar acá para dar a conocer lo que ha pasado contigo. Y en su tiempo, tú estarás conmigo, te dice Cristo. Estarás conmigo a lo largo de la eternidad. Y en nuestros últimos momentos, déjame decirte lo que este milagro tiene que decirnos a nosotros como cristianos. No somos poseídos por demonios. Amamos al Señor. Pero ¿te acuerdas lo que el apóstol Pablo dijo en Corintios? Él habla acerca de comportarse o actuarse como al prevenir de que Satanás tome ventaja de nosotros. Y él dice estas palabras, porque no somos ignorantes de sus planes, de sus métodos de Satanás. No somos ignorantes de sus métodos, sus estrategias, sus esquemas. ¿Dónde aprendemos acerca de sus estrategias y métodos de Satanás? En muchos lugares, pero en este milagro, por ejemplo, aprendes mucho acerca de los métodos de Satanás. Lo que la legión de los demonios hizo en la vida de esta persona es lo que tratan de hacer aún en los creyentes. No somos endemoniados, pero lo que nos pasa está reflexionado, está mostrado acá. El hombre estaba aislado de la sociedad. Él vivía en las tumbas, sin ropas. Y él iba por las montañas, las colinas, gritando a la gente y pidiéndoles que se vayan. ¿Y cómo nos ilustra esto a nosotros? Bueno, tú eres un creyente, pero una de las estrategias de Satanás para hacerte una persona que se estanque es el mantenerte solo. Entonces dejas de venir muy a menudo a los estudios bíblicos y no vienes a las reuniones de oración. Y simplemente asistes a un solo servicio el día domingo. E inmediatamente después del servicio te vas. No quiero lastimar a nadie que tal vez tiene que tomar el tren inmediatamente, pero tú te vas porque no estás interesado en tener comunión. Pero encontraste al Señor. Y Satanás lo que hace es que él te mantiene solo. Entonces tú no vas a beneficiarte mucho del ministerio de la predicación de la palabra, no serás incentivado, confrontado, no interactúas con la gente. Entonces el primer paso del método de Satanás es sacarlo de su ambiente, hacer que esté solo, que no esté influenciado por la palabra de Dios, la predicación. Y este hombre, el endemoniado, no tenía control en relación a su comportamiento. Y tal vez tú estás perdiendo tu temperamento. Tal vez hay cosas que estás haciendo por el impulso. Antes resistías estos pecados, pero ahora pasan. Has perdido el control. Tu autocontrol se ha debilitado más y más. Eso es lo que hizo la legión de demonios a este hombre. Y de una manera menor, eso es lo que Satanás hace. Ese es su método. Y él debilitará nuestro autocontrol. Y dejamos de escuchar a la voz de la conciencia. Estoy a punto de decir algo que no debería decir. La conciencia me dice, no lo digas, pero lo decimos. Entonces la conciencia deja de funcionar. Perdemos el autocontrol como cristianos. El mismo método que usa Satanás. Y él hará que nosotros nos quedemos estancados. Disciplina, otro tema. Estos endemoniados no tenían disciplina. Iban de un lugar a otro gritando, no estaban vestidos, ni se bañaban, ni se aseaban. La vida cristiana depende de la disciplina. Por ejemplo, la oración regular, la lectura regular de la palabra de Dios,
el ocupar nuestro tiempo bien, de forma tal que no lo desperdiciemos. La disciplina, la autodisciplina. Mis peores tiempos como cristianos a lo largo de mi vida, los peores tiempos de mi vida cristiana, creo que han sido debido a la falta de autodisciplina. Cuando no tuve autodisciplina, me fue mal. Y creo que es lo mismo contigo. Lo que la legión de demonios hicieron con estos hombres, Satanás trata de hacer con los cristianos, aún aunque no estén poseídos por los demonios. Y él hace que nosotros seamos indisciplinados. Y entonces ya no vamos a mantener nuestras devociones, ni nuestras oraciones, nuestros deberes espirituales. Las mismas cosas. Esos hombres no se examinaban a sí mismos, no tenían planes. Y tú como cristiano debes tener planes. El querer lograr algunas cosas para el Señor. ¿Estoy haciendo todas las cosas que debería hacer como cristiano? ¿En qué me equivoqué el día de hoy? Esa es la autoexaminación y el autocontrol y la autodisciplina. Estos hombres estaban frustrados, que aún se lastimaban a sí mismos. Estaban frustrados y enojados. Y Satanás va a tratar de hacer lo mismo con nosotros. Tal vez alguien tiene un don. Y Satanás empezará a hacerte soñar despierto. ¿No deberías ejercitar tu don más bien? Satanás te dirá, ¿no deberías seguir tu hobby o tu ocio y seguir con esta ambición que tienes? Y entonces él empieza a canalizar todos tus esfuerzos en eso. Sé de muchos cristianos que arruinaron su testimonio en el Señor porque empezaron a buscar algún objetivo, un sueño que no podía ser obtenido y que no era práctico para ellos como cristianos el seguir. Y les costó su energía emocional, su tiempo, y su vida cristiana se desperdicia. Y este es un método de Satanás. Y lo hizo con estos endemoniados. El frustrarles y el hacer que se enojen mucho y que aún se lastimen a sí mismos. Eso es que nosotros, por ejemplo, estemos mirando mucho de la televisión, el entretenimiento mundano, mirando cosas aún que corrompan nuestras mentes. Juegos, los cristianos, con juegos que toman tanto tiempo y las imágenes que ven y los efectos debilitantes de estas cosas. Eso es como lastimarse a uno mismo. Es como si estuvieras agarrando un cuchillo y te lastimaras a ti mismo. Un cristiano, ¿cómo puede hacer eso? Es necio. Y está todo acá, si tú miras con calma. No somos ignorantes de los métodos de Satanás para hacernos caer y para hacernos mantener en un estado de estancamiento. Y el hombre entró en un estado de contradicción, corrió hacia el mar, pero al mismo tiempo se arrodilló y dijo, ayúdame, Señor. Pero otra voz en él dijo, no me atormentes. Y Satanás te traerá a ese punto en el cual tú encontrarás que el servicio cristiano es una carga. Te va a atormentar el preparar esa lección para enseñar tal vez a los niños de la escuela dominical. No puedo hacerlo, tampoco puedo ir a visitar al niño que se ha ausentado. Es intolerable, no puedo hacer eso. ¿Por qué es que esto tiene que ser parte de la vida cristiana? Y entonces empieza a dividirse tu personalidad. Quieres agradar al Señor, pero tampoco quieres hacer su voluntad. Lo mismo que hallamos acá en este milagro. No somos ignorantes entonces de las estrategias de Satanás. Esto es suficiente y solo para esto tenemos tiempo. Pero queridos amigos, este es un milagro que muestra la salvación
un milagro para los creyentes, que muestra los métodos de Satanás y sus estrategias. Y este es otro punto, otra mirada a la compasión poderosa de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.